Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a esta guía visual sobre el dimensionamiento de conductores eléctricos. A ver, dominar el reglamento electrotécnico de baja tensión puede parecer un laberinto gigante de números y tablas aburridísimas, pero la realidad es que todo, absolutamente todo, se basa en principios físicos muy básicos. Hoy vamos a centrarnos de lleno en el bloque 1, la introducción al reglamento y esos criterios generales de cálculo que son la base para dimensionar cualquier conductor. Así que venga, vamos a meter las manos en la masa y a sentar las bases para dominar estos cálculos a la perfección. Esta es la hoja de ruta que tenemos para hoy. 1. La introducción al RBT. 2. El criterio de calentamiento. 3. La caída de tensión. 4. El criterio por cortocircuito. 5. Cómo combinar los tres criterios. Y finalmente, el 6. Unos casos prácticos típicos de examen. Empezamos con el punto 1, la introducción al RBT. Vamos a establecer el conflicto central de cualquier instalación eléctrica. Por un lado, tenemos la electricidad. Una fuerza increíblemente útil, sí, pero con un potencial destructivo inmenso si la metemos por un cableado incorrecto. Y por otro lado, tenemos la solución definitiva a este problema, la normativa. En España, aquí entra en juego el famoso Real Decreto 842 de 2002, más conocido como el RBT. Y ojo, es importantísimo no ver esto como un simple montón de reglas burocráticas pesadas, para nada. El RBT es literalmente un manual de instrucciones diseñado para salvar vidas y evitar incendios catastróficos. Cada tabla, cada límite de temperatura que leemos ahí existen porque en el pasado alguien descubrió por las malas qué pasa cuando nos saltamos esos límites. Entender los criterios generales en este primer bloque es la llave maestra para todo lo demás. Todo gira en torno a lo que podríamos llamar la tríada de seguridad. Son 3 pruebas cruciales, 3 exámenes implacables que todo cable tiene que aprobar sí o sí para poder instalarse legalmente. Entonces, el punto crucial aquí es este. Para tener éxito diseñando instalaciones, hay que meterse en la cabeza que un cable no es un simple trozo de cobre recubierto de plástico. Es una pieza de ingeniería que tiene que sobrevivir a 3 desafíos de seguridad en escala. No vale con pasar 1 o 2, tiene que superar los 3. Si el conductor es demasiado fino, se va a calentar, va a perder energía por el camino o, en el peor de los casos, se desintegrará en milisegundos. Nuestro único objetivo es dimensionarlo de forma impecable. Pasamos al punto 2, el criterio de calentamiento. Vamos con la primera gran amenaza de nuestra tríada de seguridad, el calentamiento, o lo que es lo mismo, la intensidad máxima admisible. Hablamos del calor que se genera todos los días, simplemente porque la corriente está circulando. Pensemos en esto un segundo. La electricidad encuentra resistencia al pasar por el cobre, ¿verdad? Esa resistencia genera fricción, y la fricción genera calor. Si le metemos a un cable una cantidad masiva de corriente muy por encima de lo que puede aguantar, ¿qué le ocurre al plástico que lo recubre? Pues exacto, se derrite. Pierde su capacidad aislante y deja el metal vivo al descubierto. Y eso es justo lo que queremos evitar a toda costa. Y esto nos lleva directamente a los límites de temperatura, porque el material del que está hecha la funda del cable es el que manda. Los cables termoplásticos, como los de PVC, son, digamos, la gama estándar. Aguantan 70 grados Celsius en servicio continuo y hasta 160 en un cortocircuito. Pero por otro lado, los termoestables, como el polietileno reticulado o el etileno propileno, son la gama alta. Estos campeones soportan 90 grados en continuo y hasta 250 grados en cortocircuito sin deformarse. Vamos, que el material de la funda cambia por completo las reglas del juego. Para asegurar que nunca llegamos a esas temperaturas peligrosas, seguimos unos pasos muy lógicos. Primero, se calcula la corriente real que va a llevar el circuito. Pero cuidado, aquí viene la típica trampa de examen en la que cae muchísima gente. Las tablas del reglamento asumen condiciones ideales. Si hace mucho calor en la calle o si metemos 10 cables apretados en un mismo tubo, se van a calentar muchísimo más porque no respiran. Por eso, aplicar factores de corrección por temperatura o por agrupamiento es absolutamente innegociable antes de mirar la tabla. Si nos saltamos este paso, el cable que elijamos va a ser un auténtico peligro. Llegamos al punto 3, la caída de tensión. A por la segunda gran amenaza, la caída de tensión. Aquí ya no nos preocupa que el cable se derrita, sino que la energía se pierda por el camino en distancias muy largas. Imaginemos una manguera de agua de 1 kilómetro de largo. Por mucha presión que le metamos al principio, al final sale un hilillo de agua por culpa del rozamiento. Pues con la electricidad pasa exactamente igual. Es pura física, es la distancia y la propia resistencia intrínseca del cobre. Si la caída de voltaje es demasiado bestia, los equipos que estén al final de la línea directamente no van a encender. Fíjate cómo cambian las matemáticas dependiendo del sistema que usemos. Si miramos las fórmulas simplificadas para corriente alterna, hay un detalle que salta a la vista. En la instalación monofásica tenemos un 2 multiplicando al principio. ¿Por qué? Pues porque la corriente tiene que ir por la fase y volver por el neutro. Así que la distancia de resistencia es el doble. En cambio, en la trifásica, por cómo funciona el sistema, ese 2 desaparece mágicamente.
Con estas fórmulas podemos despejar la gran protagonista de todo esto, la sección S del cable. Pero claro, para despejar la fórmula primero tenemos que saber cuántos voltios nos deja perder la ley. Y estos porcentajes hay que grabárselos a fuego. Por ejemplo, en una línea general de alimentación, el reglamento es súper estricto. Solo nos permite perder entre un 0,5 y un 1%. En el interior de una vivienda es un poco más flexible. Te dejan un 3% para las luces y un 5% para los enchufes. Estos números son sagrados, porque nos marcan el límite máximo de caída de tensión dependiendo de dónde estemos trabajando. El proceso de cálculo es bastante directo si lo hacemos paso a paso. Primero, miras el límite total permitido. Segundo, calculas a cuántos voltios exactos equivale a ese porcentaje. Y tercero, despejas la sección en la fórmula. Hay que tener clarísimo que este criterio de caída de tensión es el que manda en líneas largas. Por ejemplo, si estamos dimensionando una derivación individual que tiene que subir desde el cuarto de contadores hasta el ático de un edificio de 20 pisos, casi seguro que el grosor del cable lo va a decidir este criterio, y no el de calentamiento. Pasamos al punto 4, el criterio por cortocircuito. Y llegamos a la amenaza más extrema y violenta de toda la tríada de seguridad, el choque térmico de un cortocircuito. Antes hablábamos del calor paulatino de una sobrecarga, pero ¿qué pasa cuando la fase y el neutro se tocan directamente, sin ninguna resistencia de por medio? Pues que la corriente se dispara a niveles estratosféricos en fracciones de segundo. Es un evento literalmente explosivo. En ese pequeñísimo instante, justo antes de que salte el automático de tu cuadro eléctrico para cortar la luz, el cable sufre un estrés térmico monstruoso. Para estar seguros de que la instalación no sale ardiendo en ese momento, hay que hacer unos números. Se calcula la impedancia total hasta el punto donde ocurre el fallo y con la ley de Ohm sacamos la corriente máxima de cortocircuito. A ver, es verdad que los interruptores magnetotérmicos de hoy en día saltan rapidísimo, pero la ley te obliga a verificar el criterio térmico. Hay que demostrar matemáticamente que, en esas milésimas de segundo que tarda el automático en darse cuenta y reaccionar, el cable no se va a desintegrar ni va a provocar un incendio, porque, aunque parezca mentira, la temperatura del cobre puede subir 100 grados en lo que tardas en pestañear. Y llegamos al punto 5, combinando los tres criterios. Atención aquí porque esta es la regla de oro definitiva, el secreto absoluto para probar cualquier evaluación sobre el tema y hacer una instalación segura. La ley inquebrantable del dimensionamiento eléctrico dice que siempre, y digo siempre, tienes que calcular la sección del cable para los tres criterios de forma independiente. Y cuando tengas los tres resultados encima de la mesa, elige siempre la sección más grande. Es así de simple. Si el cálculo por calor te pide un cable de 6 milímetros cuadrados, el de distancia te pide uno de 10 y el de cortocircuito te pide uno de 4, te quedas con el de 10. No hay debate posible. El cable tiene que cumplir los tres criterios a la vez. Y para terminar, el punto 6. Casos prácticos de examen. Para aterrizar toda esta teoría, vamos a ver cómo se traduce en la práctica accionable. Estos son los tres escenarios clásicos que te vas a encontrar. El ejercicio 1, el alumbrado residencial, está pensado para poner a prueba si dominas los factores de corrección cuando metes varios cables en un tubo. El ejercicio 2, una derivación individual larga, va directo a comprobar tu destreza ajustando la sección para no pasarte de ese estricto 1% de caída de tensión. Pero el ejercicio 3, el combo de la línea general de alimentación, ese es el indiscutible problema estrella. Te obliga a sintetizar toda la tríada de seguridad. Tienes que aplicar los tres criterios de principio a fin para tomar una única decisión informada. Para cerrar esta explicación, vale la pena darle una vuelta a esto. De estos tres criterios de seguridad, el calor continuo, la distancia larguísima o el fallo masivo, ¿cuál crees que representa el mayor desafío? Identificar esa área donde hay más dificultad, ya sea despejando fórmulas o aplicando tablas de corrección, es el primer gran paso para dominar el reglamento electrotécnico de baja tensión. Porque, al final del día, detrás de todos estos números y cálculos de impedancia, se esconde una responsabilidad inmensa: garantizar que la energía fluya iluminando espacios sin convertirse jamás en un peligro. Entender esto transforma el estudio. Pasas de memorizar un simple requisito legal a dominar el verdadero arte de la ingeniería de la seguridad. Hasta la próxima explicación.